Vamos a preguntar hasta que el alumno se dé cuenta de que no sabe lo que sí creía saber. Y 2, mayéutica. Vamos a seguir preguntando hasta que el alumno sea capaz de sacar de dentro o encontrar dentro de sí la respuesta a las preguntas en cuestión. Dicho esto, quedaría entonces más o menos explicado el segundo punto, en el cual Sócrates se diferencia de los sofistas. Primero, no cobra por enseñar. Segundo, su método es radicalmente distinto porque usa el diálogo, un diálogo que se compone de 2 momentos, la ironía y la mayéutica. Vamos al tercer asunto. Sócrates se diferenciaba también de los sofistas porque aportaba a los problemas ético-morales soluciones radicalmente distintas. Vamos a intentar explicar este tercer punto en apartados que nos permitan alcanzar con más comodidad y claridad las ideas básicas. El primer apartado del que os voy a hablar, y voy con ello a intentar por tanto explicar por qué Sócrates da soluciones a los problemas éticos muy distintas a las de los sofistas, es el de Sócrates contra el relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sofistas eran más bien relativistas desde el punto de vista ético. Esto significa que para los sofistas los valores morales, como por ejemplo lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, eran relativos. Si los valores son relativos, esto significa que son distintos o que cambian de una cultura a otra, de una época a otra, de una generación a otra. Es lógico que los sofistas pensasen así, porque tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, pues que los sofistas viajaban mucho buscando alumnos que demandaran sus conocimientos. El hecho de viajar les había dado una perspectiva más amplia de miras y se habían dado cuenta de que, pues planteamientos que en un sitio eran aceptados, en otros se aceptaban con dificultad o incluso no se aceptaban. Esto muy seguramente les llevó a pensar como pensaban, que los valores morales eran relativos. Bien, Sócrates no está de acuerdo con esto. Sócrates cree que los valores morales no pueden ser relativos, cree que tienen que ser absolutos, y esto significa que tienen que ser, o si queréis, universales, que tienen que ser iguales para todo el mundo y para todas las culturas. ¿Por qué? Porque si los sofistas tenían razón, esto nos creaba un problema muy importante. El problema, entre otros, que surgiría es que a lo mejor la comunicación y el entendimiento entre los hombres sería imposible. Claro, imaginemos, por ejemplo, que la justicia es algo distinto para cada sociedad o para cada polis. En ese caso, ¿cómo vamos a ponernos de acuerdo cuando decidamos si una ley es justa o no? ¿Cómo podemos saber si una ley es justa si no estamos de acuerdo en lo que significa la justicia? Esto crearía un problema de comunicación importante. Por ello Sócrates pensaba que teníamos que empezar restaurando el valor del lenguaje como arma de conocimiento. Los sofistas quizá pensaban que el lenguaje era más bien arma de convencimiento, de manipular o de conseguir que uno llevase a los demás hacia sus posiciones. Para Sócrates es un filósofo, no un sofista. Un filósofo significa que es un buscador de la verdad, un amante de la verdad, de la sabiduría. Entonces pensaba que el lenguaje tiene que servir como arma de conocimiento. ¿Y qué vamos a empezar o qué vamos a tratar de conocer? Pues los valores morales. Conocerlos es definirlos. Tenemos que intentar definir los valores morales, que esto en el fondo es decir, en primer lugar, que el lenguaje nos ayuda, es el elemento que tenemos para definir y por tanto es un arma de conocimiento, y el definir significa decir lo que una cosa es o lo que es lo mismo, buscar su esencia. Sócrates es un buscador de esencias, pero no en el ámbito de la naturaleza, sino en el ámbito del ser humano, en relación con cuestiones políticas y morales. Sócrates quiere utilizar el lenguaje para definir la justicia, para definir la bondad, si queréis, para definir la virtud. Pero definir esas cosas es decir lo que son, y eso en filosofía se llama buscar las esencias. De esta manera conseguiremos comunicarnos en primer lugar, y podremos estar de acuerdo o discutir si una ley es justa o no, porque antes estamos de acuerdo en lo que es la justicia. Así que, primera gran idea, si los sofistas
eran relativistas desde el punto de vista ético, Sócrates no lo es. Piensa que los valores morales son universales y que hay que tratar de definirlos, buscar la esencia de esos valores, y para ello el lenguaje es nuestra arma fundamental, lenguaje que es un arma de conocimiento. Así pues, Sócrates contra el relativismo de los sofistas. Bueno, hasta aquí una primera idea muy importante. Vamos ahora con otra idea esencial para entender la filosofía de Sócrates. Esta segunda idea es el intelectualismo moral. Bien, para explicar el intelectualismo moral vamos a decir algo. Recordad que, según Sócrates, es muy importante definir los conceptos morales o los valores morales. En primer lugar, para que la comunicación sea posible y para poder dialogar y para poder llegar a acuerdos racionales sobre estos temas. Pero, en segundo lugar, Sócrates pensaba que era esencial definir estos conceptos o valores morales porque solamente conociendo lo que son podremos ponerlos en práctica. Es decir, solo quien sabe lo que es la justicia puede ser justo, solo quien sabe lo que es la bondad puede ser bondadoso. En definitiva, solo quien sabe lo que es la virtud puede ser virtuoso. Esto significa ni más ni menos que Sócrates identifica la virtud con el saber, la virtud con el conocimiento, y a este planteamiento se le llama intelectualismo moral. Esta es una de las ideas más importantes que tenemos que retener de la filosofía de Sócrates. Intelectualismo moral, que significa que vamos a identificar la virtud con el saber. Solo quien sabe lo que es la virtud puede ser virtuoso. Así pues, fijaros la importancia que para Sócrates tiene el conocimiento, y en concreto el conocimiento de la virtud. Solo conociendo la virtud se puede poner en práctica. Pongamos ejemplos particulares, como os he dicho antes. Solo quien sabe lo que es la justicia puede ser justo. Claro que si nosotros no somos meramente receptivos y nos ponemos a pensar un poco en esto que nos dice Sócrates, pues no podemos por menos de sorprendernos. Porque claro, nosotros estamos muy acostumbrados a ver personas que no tienen estudios y que sin embargo son buenas personas, son justas, podríamos decir. Al mismo tiempo estamos acostumbrados a ver gente inteligente, gente que tiene estudios, y bueno, hay algunos de ellos que pues son mala gente o son malas personas o tienen ideas muy malas. ¿Cómo puede ser entonces esto que dice Sócrates, que la virtud y el saber se identifican? Bueno, para ahondar más en esta cuestión, tal vez debamos hablar, aunque sea brevemente, de la clasificación del saber para los griegos. Los griegos distinguían dos tipos generales de saber o de conocimiento, el teórico y el práctico. El saber teórico o teorético significa, bueno, pues eso, la contemplación. Es un conocimiento meramente contemplativo, teórico, si queréis, ponerse a reflexionar sobre cuestiones, bueno, pues intelectuales profundas o sobre conocimientos matemáticos o sobre física. Bien, esta sería la idea. Pero el conocimiento práctico, que es un conocimiento que tiene que ver con la acción, no con la mera contemplación, el conocimiento práctico, que es un conocimiento, repito, que tiene que ver con la acción, bueno, pues constaba a su vez de dos tipos, o de dos saberes dentro de él, que sería el conocimiento técnico, encaminado a producir objetos o a hacer cosas, en griego poiesis, y el conocimiento político-moral, que es el que regulaba la conducta, praxis. Así pues, dentro del saber práctico vamos a distinguir entre conocimientos técnicos, o poiesis, que es el encaminado a hacer cosas, a fabricar objetos, y el conocimiento político-moral, que es praxis, el que regula la conducta. De estos dos bueno, pues saberes, fundamentalmente de estos dos saberes de tipo práctico, el técnico y el político, resulta que Sócrates tomó como modelo el saber técnico para su teoría del saber moral. ¿Esto qué significa? Bueno, pues vamos a poner un ejemplo. Tomemos como punto de referencia una profesión de tipo técnico, bueno, pues conocida por todos. Por ejemplo, pues ser pastelero. Bien, un pastelero será aquel que hace pasteles, pero que además los hace bien.
Es decir, que sabe qué es un pastel y además qué ingredientes lleva, cómo se mezclan, cómo se cocinan. Bueno, pues análogamente preguntémonos ahora, si Sócrates tomó como modelo el saber técnico para su teoría sobre el saber moral, ahora nos preguntamos, ¿vale? ¿Quién es el hombre justo? ¿Vale? El hombre justo es el que realiza, el que hace acciones justas. Pero claro, para llevar a cabo acciones justas tendrá que saber qué es la justicia. Igual que un pastelero hace bien pasteles porque sabe qué es un pastel. Vale, pues una persona será justa porque lleva a cabo acciones justas, pero porque sabe qué es la justicia. En caso contrario será pura casualidad. ¿Alguien puede llevar a cabo una acción justa sin que sepa lo que es la justicia? Pues sí, pero para Sócrates eso es casualidad. Igual que cuando, por ejemplo, alguien acierta con un remedio para curar una enfermedad. Puede ser por casualidad, pero por eso no decimos que sea un médico. Entonces, la cuestión es que esto nos sigue planteando paradojas. Pero claro, imaginemos ahora, por ejemplo, el siguiente dilema o la siguiente cuestión. Tenemos dos arquitectos. Uno es un mal arquitecto y otro es un buen arquitecto. Uno es un mal arquitecto porque no ha estudiado lo suficiente, porque no controla esa profesión. El otro sí. Sin embargo, el que es un buen arquitecto coge y resulta que hace un edificio mal a propósito. Bueno, según lo que nos dice Sócrates, tendríamos que concluir que el arquitecto que domina su arte, pero que sin embargo hace un edificio mal a propósito, es mejor arquitecto que el que no lo domina y lo hace mal sin querer. ¿Por qué? Bueno, pues recordemos lo que dijimos antes. Un buen pastelero es aquel que sabe lo que es un pastel, el que domina ese arte, sabe qué ingredientes lleva, cómo se mezclan, cómo se cocinan. Bueno, pues por tanto, aquel que sabe hacer un edificio y lo hace mal a propósito es mejor arquitecto que aquel que lo hace mal por no saber cómo se realiza esa obra. Si nosotros extendemos esta analogía al campo, al ámbito de la moral, tenemos lo siguiente, que una persona que obra injustamente sabiendo lo que es la justicia es más justo o es mejor que alguien que obra injustamente porque no sabe lo que es la justicia. Esto es una paradoja en principio bastante considerable, porque ¿cómo va a resultar que alguien que obra mal injustamente sabiendo, o sea, a sabiendas de que lo hace, va a ser mejor o más justo que alguien que obra mal porque no lo sabe? Bueno, la cuestión o el planteamiento de Sócrates tendría que llevarnos a ese resultado, pero lo que es cierto es que Sócrates nos dice que esto es algo teóricamente imposible. ¿Qué quiere esto decir? Nadie obra mal a sabiendas de que obra mal. ¿Por qué? Pues porque el conocimiento de la virtud para Sócrates es condición no solo necesaria, sino también suficiente para obrar correctamente, para tener una conducta virtuosa. Es decir, si tú sabes lo que es la virtud, tu comportamiento será necesariamente virtuoso. Le podríamos plantear a Sócrates, ¿qué pasa o qué ocurre si alguien obra mal intencionadamente, sabiendo que obra mal? Sócrates nos diría, ese caso no puede darse. Aunque él piense que sabe lo que está haciendo, que sabe que obra mal intencionadamente, en el fondo no lo sabe, porque en ese caso, si él lo supiera, no podría haber obrado mal. Da la impresión de que aquí Sócrates está viendo un poco más lejos de lo que en principio pudiéramos pensar, o un poco más lejos de lo que los demás solemos ver. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, muchas veces podemos pensar que hay alguien que obra mal y que sabe que lo hace, y es consciente plenamente, y lo hace por interés, pero daría la impresión de que Sócrates está dando un paso más, o está mirando más lejos y está diciendo, sí, pero si en el fondo fuera consciente de lo que hace, a la larga se daría cuenta de que se perjudica. Y por tanto, si está tomando esa decisión es porque no es consciente del todo de lo que está haciendo. Por ejemplo, imaginemos el caso de un tirano o de un poderoso que oprime al pueblo o que los enriquece abusando de los demás solamente por interés. En principio, parece que sabe lo que hace y que lo hace porque le interesa.
son distintos o que cambian de una cultura a otra, de una época a otra, de una generación a otra. Es lógico que los sofistas pensasen así, porque tengamos en cuenta, como hemos dicho antes, pues que los sofistas viajaban mucho buscando alumnos que demandaran sus conocimientos. El hecho de viajar les había dado una perspectiva más amplia de miras y se habían dado cuenta de que, pues planteamientos que en un sitio eran aceptados, en otros se aceptaban con dificultad o incluso no se aceptaban. Esto muy seguramente les llevó a pensar como pensaban, que los valores morales eran relativos. Bien, Sócrates no está de acuerdo con esto. Sócrates cree que los valores morales no pueden ser relativos, cree que tienen que ser absolutos, y esto significa que tienen que ser, si queréis, universales, que tienen que ser iguales para todo el mundo y para todas las culturas. ¿Por qué? Porque si los sofistas tenían razón, esto nos creaba un problema muy importante. El problema, entre otros, que surgiría, es que a lo mejor la comunicación y el entendimiento que Sócrates da soluciones a los problemas éticos muy distintas a las de los sofistas, es el de Sócrates contra el relativismo moral. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que los sofistas eran más bien relativistas desde el punto de vista ético. Esto significa que para los sofistas los valores morales, como por ejemplo lo bueno, lo malo, lo justo, lo injusto, eran relativos. Si los valores son relativos, esto significa que son... Vamos a preguntar hasta que el alumno se dé cuenta de que no sabe lo que sí creía saber. Y 2, mayéutica. Vamos a seguir preguntando hasta que el alumno sea capaz de sacar de dentro o encontrar dentro de sí la respuesta a las preguntas en cuestión. Dicho esto, quedaría entonces más o menos explicado el segundo punto, en el cual Sócrates se diferencia de los sofistas. Primero, no cobra por enseñar. Segundo, su método es radicalmente distinto porque usa el diálogo, un diálogo que se compone de dos momentos, la ironía y la mayéutica. Vamos al tercer asunto. Sócrates se diferenciaba también de los sofistas porque aportaba a los problemas ético-morales soluciones radicalmente distintas. Vamos a intentar explicar este tercer punto en apartados que nos permitan alcanzar con más comodidad y claridad las ideas básicas. El primer apartado del que os voy a hablar, y voy con ello a intentar por tanto explicar